lo que es un ángulo real, lo que es un ángulo inscrito, y vamos a hacer algunas demostraciones de lo que es un ángulo inscrito y algunos ejercicios, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a presentar lo que tenemos. Ahí está, ese es el contenido. Déjenme acomodar aquí un poquito las cosas porque no quiero tener otra vez otro rollo. Vamos a empezar y aquí nos están dando algunas ilustraciones, ¿verdad? Nos dicen que en la figura en la figura 2.1 el punto O es el centro de la circunferencia, ¿no? Al ángulo O, ¿verdad? Este punto es el centro de la circunferencia este, ¿no? Al ángulo A o B sería este, ¿no? A o B se le llama o se le denomina ángulo central. Ángulo central subtendido por el arco AB. Ángulo central subtendido por el arco AB. Bueno, al ángulo APB se le denomina ángulo inscrito. APB sería este, ¿no? APB. Inscrito subtendido por el arco AB. Hay infinitos ángulos inscritos subtendidos por el mismo arco. Acerca, ahí está mal escrito, acerca una sola palabra, ¿verdad? Acerca de las medidas de estos ángulos se tiene lo siguiente. Bueno, este es el teorema que hay que hacer la demostración, ¿verdad? Las medidas de los ángulos inscritos subtendidos por el mismo arco son iguales y equivalen a un medio de la medida del ángulo central. Bueno, hasta ahorita hemos leído algo ¿cómo se llama? De la teoría, ¿verdad? Ya lo vamos a explicar un poquito. Solo déjenme organizarme un poco acá, ¿verdad? Bueno, ahí está. Nos están definiendo lo que es un ángulo central. Entonces, un ángulo central es un ángulo que tiene su vértice en el centro. Miren, nos dijeron que este es un ángulo central, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene como característica? Pues que su vértice lo tiene en el centro y sus lados son radios de la circunferencia. Ese es un ángulo central. Permítanme. Permítanme. Bueno. Y nos definieron también lo que es un ángulo inscrito. Repito, un ángulo central es un ángulo que tiene su vértice en el centro de una circunferencia y sus lados son rayos, ¿verdad? Rayos de la circunferencia, ¿no? Dos rayos. Subtienen un arco que se llama arco AB. Entonces, los rayos determinan ese arco, ¿verdad? El arco AB. Entonces, vamos a ver qué más. Nos hablaron de un ángulo inscrito que sería un ángulo inscrito, ¿no? El ángulo APB es un ángulo inscrito. ¿Qué características tiene? Pues que su vértice lo tiene en la circunferencia, ¿no? Y sus lados son dos cuerdas. Son dos cuerdas. Eso es lo que nos están explicando ahí en la parte de la teoría, ¿no? Repito, nos definieron que es un ángulo central y que es un ángulo inscrito, ¿no? Eso es lo que nos están definiendo acá, ¿no? Un ángulo central es un ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia y sus lados son rayos de la circunferencia. Y el ángulo inscrito que tiene su vértice en un punto de la circunferencia y sus lados son cuerdas, ¿verdad? Son dos cuerdas de la circunferencia. Bueno, y nos están diciendo que, permítanme, ojalá que eso ya lo tengamos claro, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir qué es un ángulo central? ¿Y qué es un ángulo inscrito? ¿Alguien? Repetimos, ¿no? Un ángulo central es un ángulo que tiene su vértice en el centro y sus lados son dos rayos, ¿verdad? Dos rayos de la circunferencia. Dos radios, perdón. Dos radios. Rayos creo que he estado diciendo. Dos radios. Este es un radio, ¿verdad? De la circunferencia, puesto que este es el centro, ¿no?
Este es un radio y este es otro radio. Dos radios. Y el otro ángulo que nos están describiendo es el ángulo inscrito, que tiene su vértice sobre la circunferencia, un punto de la circunferencia, y sus lados son dos cuerdas de la circunferencia. Bueno, eso es lo que nos están definiendo. Tenemos que tener bien claro eso, ¿no? ¿Qué nos dicen acerca de las medidas de esos ángulos? Aquí nos están diciendo algo, ¿no? Nos están diciendo que, a ver, nos están diciendo que las medidas de los ángulos inscritos subtendidos por el mismo arco son iguales. La medida de los ángulos inscritos subtendidos por el mismo arco son iguales y equivalen a un medio de la medida del ángulo central. Bueno, nos están diciendo que la medida del ángulo inscrito es la mitad de lo que mide el ángulo central, ¿no? La medida de los ángulos inscritos subtendidos por el mismo arco que un ángulo central, ¿verdad? Miden la mitad miden un medio, ¿no? O la mitad de lo que mide el ángulo central. Entonces el ángulo central mide lo mismo que mide el arco, ¿verdad? Dice la medida de los ángulos inscritos subtendidos por el mismo arco. ¿Con quién? Con los ángulos centrales. Ahí está un poco la redacción. No se entiende muy bien, ¿no? La medida de este ángulo, del ángulo inscrito, ¿verdad?, es la mitad de la medida del ángulo central. La medida del ángulo central es igual al arco que subtiende. Y entonces la medida del ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que subtiende, ¿verdad? Miren que el arco que subtiende con el ángulo central es lo mismo. Eso es lo que nos están diciendo acá. Aquí, lo que pretenden decirnos, ¿no? No lo dicen con claridad ahí. Pero este ángulo, el ángulo inscrito y el ángulo central subtienden el mismo arco. Es decir, determinan el mismo arco. Si no tuviéramos este ángulo, pues el arco que determina el ángulo APB es este, ¿no? Y si no tuviéramos el ángulo APB, el arco que subtiende el ángulo AOB sería este mismo. Entonces, los dos subtienden este mismo arco, ¿verdad? Subtienden el mismo arco, pero la medida del ángulo inscrito es la mitad de lo que mide el ángulo central, ¿verdad? ¿Cuánto mide el ángulo central? Lo mismo que mide el arco, ¿verdad? Que se puede medir en grados o en radianes. ¿Y cuánto mide el ángulo inscrito? Pues la mitad de lo que mide el ángulo, o la mitad de lo que mide el arco ¿verdad? Y entonces este es un teorema, hay que demostrarlo. Hay tres casos. Un caso sería este, ¿no? Por ejemplo, este es el ángulo central y este es el ángulo seminscrito, ¿no? No sé si lo miran. Ángulo central AOB, ángulo inscrito APB, ¿ya? Para hacer la demostración se parte de esa figura que tenemos acá, ¿no? Bueno, partimos de esta figura que tenemos ahí. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en realidad? Antes quería presentarles un ejercicio. Supóngase que tenemos, a ver, bueno, quería presentarles un ejercicio, pero creo que no me va a quedar el tiempo, ¿verdad? Solo, bueno, vamos a ver si lo podemos presentar, ¿verdad? O lo podemos resolver, ¿no?, aquí mismo. Supóngase, ¿no?, que queremos demostrar esto, ¿verdad? Que la medida del ángulo central, lo que tenemos que demostrar acá es lo siguiente, ¿verdad? Por demostrar, ¿no? Hay que hacer esa demostración. Por demostrar que la medida del ángulo A o B, la medida del ángulo A o B es 2 veces la medida del ángulo APB. APB. Entonces, supóngase que nosotros a esta figura, esta misma figura, ¿no?, le podemos hacer algunas cosas. Bueno, podemos sobreescribir ahí algo, ¿no? Solo que quiero ver si la hacemos más grande para que la podamos ver. Para que la podamos ver bien, ¿no? Supóngase, no sé si lo miran bien ustedes ahí. Miran bien eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces,
Es la misma figura esta, ¿verdad? Incluso la podemos hacer, no sé si la podemos hacer, a ver si se va a distorsionar tanto esto, ¿no? Si la pudiéramos hacer más grande. Se distorsiona más, ¿verdad? Entonces así dejemos. Supóngase, tenemos esa figura. Y entonces, este es el ángulo, este es el ángulo central y este es el ángulo inscrito. ¿Me? Este segmento que se trazó ahí es un segmento auxiliar para poder demostrar lo que nos están pidiendo, ¿no? Al trazar este segmento, ¿alguien quiere entrar? Disculpen. Bueno, al trazar este segmento se divide la figura en dos triángulos, miren, en dos triángulos. Miren el triángulo APO, ¿verdad? O AOP. Este triángulo, ¿no? Lo miran. AOP. Y el triángulo, digamos, POB. Dos triángulos. Entonces, al hacer ese trazo se determinan esas dos figuras. ¿Y qué es lo que pasa con esas dos figuras? Fíjense. Este segmento, ¿no? El segmento OP y el segmento OA son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Vamos a decir nosotros, ¿no? En triángulo AOP, OA, el segmento OA es congruente con el segmento OP. ¿Por qué razón? ¿Alguien me puede decir por qué este segmento es congruente con este? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién es este segmento? ¿De dónde viene? ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Y quién es este segmento? ¿De dónde viene? ¿Y hasta dónde llega? ¿No? ¿Quién es OA? En esta circunferencia, ¿no? ¿Quién es OA? ¿Y quién es OP? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Y quién es OB? También fíjense que este es congruente también con esos dos, ¿no? ¿Alguien? ¿Quién me ayuda? ¿Erling? ¿Está por ahí? ¿Erling Antonio? ¿Quién es OA? ¿Quién es OP? ¿Quién es OB? Miren de dónde salen. ¿Quién es O? ¿Alguien que me diga quién es O? ¿O tiene alguna idea de quién sea O? ¿Alguien? O es el punto del centro, ¿no? Muy bien. O es el centro de la circunferencia. Entonces, ¿quién sería OA? ¿Quién sería OA? ¿Alguien? OA sería... Les escucho. OA sería... Si viene del punto que está en el centro a un punto de la circunferencia, ¿cómo se llama ese segmento que determina? ¿Cómo se llama? Radio, exactamente. Se llama radio. Entonces, OA es un radio. ¿Quién será OP? Si va desde el centro a un punto de la circunferencia también, ¿quién será OP? Otro radio. ¿Y quién será OB? También otro radio. O sea, OA es un radio, OP es un radio y OB es un radio. Entonces, fíjense que este es un triángulo isósceles, ¿cierto? ¿Verdad?
¿Por qué OA es congruente con OP? Porque son radios. Porque son radios. Son radios de O. De O, ¿verdad? La circunferencia se nombra con el punto del centro, ¿no? Son radios de O, entonces por esa razón son congruentes, ¿no? Número uno. Número dos, aquí estamos ya haciendo la demostración, ¿no? Número dos, este es un triángulo isósceles, dijimos, ¿no? El triángulo AOP, AOP es isósceles. ¿Por qué? Por uno, tiene dos lados congruentes, ¿no? Este con este son congruentes. Entonces este es un triángulo isósceles, ¿cierto, verdad? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de este ángulo y de este ángulo? Si este es un triángulo isósceles tiene dos lados congruentes y aparte tiene otros dos elementos congruentes. ¿Cuáles serían? Este ángulo, este y este, ¿no? Son congruentes. Los lados que subtienden los lados congruentes de un triángulo isósceles también son congruentes. Algo así dice el teorema, ¿verdad? Es que hay un montón de formas en las que lo redactan. Pero una de las redacciones sería esa, ¿no? Los ángulos que subtienden dos lados congruentes de un triángulo isósceles también son congruentes. Entonces, ¿qué significa? Que la medida del ángulo, ¿cómo se llama? OAP, OAP es congruente con la medida, a ver, OAP es congruente con la medida del ángulo OPA. OPA. Por ser isósceles, ¿no? Por dos. Por ser isósceles este triángulo, ¿no? Y si este triángulo es isósceles, bueno, hasta ahí, ¿no? Si este triángulo es isósceles, entonces tiene estos dos lados congruentes. ¿Y qué pasa con la medida de este ángulo? Este ángulo, el ángulo AOQ. ¿Qué pasaría? Con respecto a los ángulos de adentro, ¿no? ¿Qué pasaría? El ángulo AOQ. ¿Alguien? Está Cristian por ahí. Cristian. No está Cristian, ¿verdad? A ver, ¿a quién le pido ayuda? ¿A Lupita? Ajá, Lupita. ¿Qué pasa con este ángulo? Mire, con el ángulo A o Q con respecto a los ángulos de adentro del triángulo, ¿no? ¿Qué pasará con este ángulo? A o Q, este ángulo, ¿no? A ver si lo pintamos un poquito, ¿no? Pintamos los de adentro y pintamos este un poquito, el de afuera, ¿no? Este ángulo. ¿Qué pasa con este ángulo con respecto a los ángulos del triángulo, ¿no? Del triángulo este, ¿verdad? ¿Qué pasa con este ángulo? Este ángulo con respecto a los ángulos de adentro. No, nadie se acuerda, vamos a ver. Supóngase, vamos a dibujar acá un triángulo, ¿no? Ahí tenemos un triángulo, ¿no? Digamos el triángulo ABC. ABC. Supóngase este se llama alfa, el ángulo de adentro, ¿no? Este se llama beta y este se llama gamma. ¿Qué pasa con la suma de esos tres ángulos? Alfa más beta más gamma. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? ¿Alguien recuerda? Eso tienen que recordarlo, ¿no? Ajá. Igual a 180 grados. Muy bien. Ahora, supóngase que nosotros prolongamos un lado de acá. Este, digamos, ¿no? Este lado. Lo prolongamos, ¿no?
Entonces, si a este ángulo le vamos a llamar, ¿qué? Le vamos a llamar omega, ¿no? ¿Qué pasa con beta y omega? ¿Cuánto suman beta y omega? Beta más omega. ¿Cuánto sumarían, no? Esos dos ángulos, este y este, ¿no? Ajá. ¿Alguien? 180 también. ¿Por qué razón? Determinan un ángulo llano, pues, ¿verdad? Determinan un ángulo que suma 180 grados. Este ángulo más este suman 180 grados. Entonces nosotros podemos decir que esto es igual a esto, ¿no? Esto suma 180 grados y esto suma 180 grados. Entonces podemos decir que son iguales, que alfa más beta más gamma es igual a beta más omega. Sí, pero beta se puede cancelar porque está igual a ambos lados, ¿no? Entonces podemos decir que omega es igual a alfa más gamma, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Omega es un ángulo externo del triángulo, así se llama, ¿no? Y los de adentro se llaman ángulos internos. Entonces, lo que esto significa es que la medida de un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Beta es un ángulo adyacente con omega, ¿no? Entonces, la medida de omega es la suma de estos dos. Y esto es lo mismo que tenemos acá. Mire, este ángulo es la suma de este más este. Entonces, podemos decir eso, ¿no? Que el ángulo, número 4, ¿no? Que el ángulo, la medida del ángulo A o Q es igual a la medida del ángulo o AP, a la medida del ángulo o AP más la medida del ángulo OPA. OPA. ¿Por qué decimos eso? Porque en el 3 dijimos que esos dos ángulos, bueno, por definición, aquí sería, perdón, por definición, no por lo que dijimos en el anterior, ¿verdad? Por definición de ángulo externo. Definición de ángulo externo. De ángulo externo. O por lo que dijimos arriba, ¿no? El ángulo externo es la suma de los ángulos internos no adyacentes. Sí, es definición de ángulo externo, ¿no? Entonces, por ser un ángulo externo, este ángulo A o Q es igual a este más este. Pero estos dos ángulos son congruentes, dijimos, ¿verdad? Lo dijimos en 3. Entonces, en el paso 5 podemos decir que la medida del ángulo A o Q, A, medida del ángulo, la medida del ángulo A o Q es igual a 2 veces la medida del ángulo, a 2 veces la medida del ángulo A o PA, ¿no? A 2 veces la medida del ángulo OPA. OPA. ¿Por qué razón? Bueno, porque este es congruente con este, ¿no? Entonces la medida de este ángulo es 2 veces la medida de este, o 2 veces la medida de este, pero nos conviene más decir que es 2 veces la medida de este, ¿verdad? Ahora vamos con el otro triángulo, ¿no? Voy a bajar un poquito lo que tenemos ahí a continuación. Vamos a bajar esto, ¿no? Vamos con el otro triángulo ahora, ¿no? Vamos a bajar la figura para poderla ver, si no, no vamos a poder ir viendo lo que vamos asegurando, ¿no? Espero que lo miren bien. Ahí está la figura, ¿verdad? Entonces, ahora en este otro triángulo, miren este otro triángulo. Dijimos que este lado es congruente con este también, ¿verdad? ¿Por qué razón? En triángulo OVP. Bueno, OVP, no importa cómo lo nombremos, ¿verdad? OP es congruente con OB. OP es congruente con OB. ¿Por qué razón? Ya lo dijimos, ¿no? ¿Por qué son congruentes?
este y este con este son congruentes esto fue por lo que dijimos en 3, ¿no? Son congruentes esos dos ángulos, entonces podemos sustituir el uno por el otro, ¿no? Bueno, ahora en 6 estamos diciendo que este segmento es congruente con este porque son radios, ¿no? Por ser radios de O, ¿verdad? Por ser radios de la circunferencia. Este es radio, este es radio. Entonces decimos que el triángulo BOP es isósceles. Es isósceles. ¿Por qué? Por lo que dijimos en 6, ¿no? Tiene dos lados congruentes, este lado y este. Es isósceles. Y si es isósceles, fíjense que estamos diciendo exactamente lo mismo que dijimos del triángulo este, ¿no? Si es isósceles, entonces este ángulo es congruente con este. Entonces, decimos que la medida del ángulo, no, que el ángulo, solo vamos a decir que son congruentes en vez de la medida, ¿no? Que el ángulo OBP es congruente con la medida del ángulo OPB. Eso por lo que dijimos en 7, ¿no? Es isósceles, entonces tiene dos ángulos congruentes. Bueno, y si este ángulo es congruente con este, ¿verdad? Este ángulo de acá es el ángulo externo, el QOB, ¿verdad? El ángulo QOB, la medida del ángulo QOB es igual a la medida de este ángulo más la medida de este, ¿no? ¿Verdad? Porque es ángulo externo. El ángulo QOB, ¿verdad? Se prolongó este lado, ¿no? Hasta acá. Entonces la medida de este ángulo es dos veces este, ¿no? O la medida de este más este, ¿verdad? Es igual a la medida del ángulo OPB más la medida del ángulo OBP, ¿verdad? Por definición de ángulo externo. Lo mismo que dijimos en el ángulo anterior, en el triángulo anterior. Ángulo externo. Como es un ángulo externo, entonces este ángulo es la suma de este más este, ¿no? A ver, si le ponemos algún color para que lo veamos, ¿no? Vamos a ponerle un color diferente. Estamos diciendo que este ángulo más este ángulo es igual a este, ¿no? Determinan este ángulo. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Vamos a poner un color verde, ¿no? O sea que este ángulo que está en verde es igual a la suma de esos dos que están en azul ahí adentro, ¿no? ¿Por qué razón? Por lo que dijimos acá arriba, ¿no? Un ángulo externo es la suma de los ángulos internos no adyacentes. Ese ángulo es la suma de este más este. ¿Ves? Lo mismo que tenemos acá. Este ángulo es este más este, ¿no? Entonces, podemos asegurar eso, ¿no? Número 10. Podemos decir que la medida del ángulo QOB, la medida del ángulo QOB es dos veces este, ¿no? Es dos veces la medida del ángulo OPB. ¿Por qué razón dos veces este? Porque este es congruente con este. Entonces podemos decir que o dos veces este o dos veces este es este ángulo. Nos conviene decir que este es dos veces este, ¿no? Bueno, entonces por lo que dijimos en 8, ¿no? Por lo que dijimos en el paso 8. Bueno, ¿qué pasa si nosotros sumamos este ángulo con este, ¿no? Tendríamos la medida del ángulo externo, de la medida del ángulo central, ¿no? Si sumamos la medida del ángulo A o Q más la medida del ángulo QOB, esto es igual
a la medida de este ángulo de acá, ¿verdad? O sea, este ángulo es 2 veces este y este es 2 veces este, entonces va a ser igual a, ¿dónde lo dijimos? Aquí, ¿verdad? Está uno y aquí está el otro, ¿no? A o Q es 2 veces la medida del ángulo OPA. 2 veces la medida del ángulo OPA, ¿verdad? OPA, muy bien. OPA más 2 veces la medida del ángulo sería OPB, que fue lo que dijimos acá, ¿no? OPB. Entonces, podemos decir que, a ver, si bajamos un poquito más esto, no, yo creo que ahí cabe, ¿no? Podemos decir que este ángulo, ¿verdad? El ángulo central, que es la suma de este más este, lo podemos llamar que la medida del ángulo A o B es esta suma, ¿no? A o B es esta suma, estoy diciendo, ¿verdad? Es igual a 2, factorizamos, ¿no? A 2 veces la medida del ángulo OPA más la medida del ángulo OPB. O sea, estamos factorizando el 2. El 2 está en las dos expresiones, lo tomamos como factor común. Ahora, ¿quién es OPA más OPB? ¿Quién es OPA más OPB? Es el ángulo APB, el ángulo inscrito, ¿no? ¿Y quién es A o B? El ángulo externo. Entonces, la medida del ángulo externo, ya concluimos, ¿no? La medida del ángulo externo A o B es 2 veces la medida del ángulo inscrito APB. APB, porque esta suma es este ángulo, ¿no? Y eso era lo que queríamos demostrar. Esa es una de las cosas que teníamos que demostrar. Son 3 casos, ¿no? Son 3 casos. Ese es el primero. El otro es este, ¿no? El otro es este. Vamos a ver. Ahí también tenemos que demostrar que la medida del ángulo central es 2 veces la medida del ángulo inscrito, ¿no? Pero este está más fácil. También lo vamos a ¿cómo se llama? A expandir un poco la figura esa, a ver si la podemos ver más grande, ¿no? Ahí está. Veamos, ¿qué tenemos ahí? Miren, ¿cómo se llama? Este es un radio, ¿no? Igual que este es un radio, igual que este es un radio. Entonces nosotros aquí tenemos un triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces tenemos que este ángulo es congruente con este, y este como es exterior, ¿no? Es la suma de estos dos, pero como estos dos son iguales, podemos decir que la medida de este ángulo es 2 veces la medida de ese, y ya está, así de fácil sería, ¿no? ¿Alguien quiere entrar, creo? Ahí está. Repito, miren, ¿qué figura tenemos ahí, no? Este triángulo es isósceles. ¿Por qué razón es isósceles? Porque este es un radio y porque este es un radio también. Entonces el triángulo OPB es isósceles. Por lo tanto, el ángulo central, que sería este, ¿no? Es la suma de estos dos, pero como son congruentes, entonces podemos decir que es 2 veces este, ¿no? Ya está, eso es todo, ¿no? Veamos cómo la redactamos. En demostración, ¿verdad? Lo que queremos demostrar es que la medida del ángulo A o B es 2 veces la medida del ángulo APB, que es el ángulo inscrito, ¿no? Eso es lo que hay que demostrar, por demostrar esto, ¿no? Entonces, demostración en triángulo OPB. A ver si mejor hacemos una figurita, ¿no? Así. En triángulo OPB tenemos que OP es congruente con OB.
por ser radios. Por ser radios, ¿no? Bueno, creo que mejor voy a quitar un poquito la circunferencia, ¿no? Para no dejar tan feas ahí algunas cosas, ¿no? Ahí está. Por ser radios, ¿no? Por ser radios de la circunferencia O, ¿no? Con la letra del centro se enuncia o se nombra la circunferencia. Entonces, tenemos que el triángulo ¿verdad? OPB, triángulo OPB es isósceles. Es isósceles por 1, ¿verdad? Por lo que dijimos en 1. Tiene dos radios, tiene dos lados congruentes, entonces es isósceles. Y si es isósceles, entonces podemos decir que la medida del ángulo OBP es igual a la medida del ángulo OPB. O que son congruentes, podríamos decir, en vez de que las medidas son iguales, ¿no? Que son congruentes, digamos, mejor, ¿no? Que son congruentes esos ángulos. ¿Por qué son congruentes? Porque dijimos que era isósceles, ¿no? En 2 dijimos que era isósceles. Entonces, en 4, ya, este ángulo, la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo OPB más la medida del ángulo OBP. ¿Por qué? Por definición de ángulo externo. Definición de ángulo externo. Y entonces, como este es congruente con este, podemos decir que 2 veces este es la medida de este ángulo, ¿no? Que la medida del ángulo central, A o B, este es un ángulo central, ¿no? Tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Es igual, como es la suma de estos dos, si estos dos son iguales, entonces podemos decir 2 veces la medida del ángulo APB. Porque OPB es el mismo APB, ¿verdad? APB. Y eso era lo que queríamos demostrar, ¿no? Que la medida del ángulo externo es 2 veces la medida del ángulo inscrito. Bueno, llevamos 2 casos. El siguiente caso es que se entrelacen ahí las ¿cómo se llama? Las cuerdas, ¿no? Las cuerdas, los segmentos que queden entrelazados. Tenemos que el ángulo central, uno de los ángulos central sería A o B, ¿verdad? Este sería el ángulo central, el ángulo A o B. Que el ángulo A o B es 2 veces la medida del ángulo, ¿cuál sería? Que el ángulo APB. Eso es lo que tendríamos que demostrar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Por demostrar que la medida del ángulo, a ver, el ángulo A o B, ¿no? El ángulo central, A o B, es 2 veces la medida del ángulo, sería APB. Eso es lo que tendríamos que demostrar. Que la medida del ángulo central es 2 veces la medida del ángulo inscrito. El ángulo central es este, el ángulo inscrito es este, ¿no? Es este. Tiene su vértice en la circunferencia, el ángulo inscrito, y está formado por 2 cuerdas, ¿no? El ángulo central es A o B, tiene su vértice en el centro y sus lados son radios del triángulo. Entonces, que la medida del ángulo A o B es 2 veces la medida del ángulo APB. Eso es lo que hay que demostrar. Bueno, si hacemos este trazo como lo hicieron ahí en la figura, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a seguir viendo que se forman triángulos isósceles. A ver, se hace este trazo. Este trazo no es parte
de la figura. La figura solo es esta, que este ángulo y este otro, ¿no? Entonces, se hace este trazo. Y al hacer este trazo, fíjense que se forman dos triángulos isósceles también. Aquí tenemos uno, mire, el triángulo, perdón, AOP. Este es un triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles? Este con este son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque son radios. Porque son radios de la circunferencia. Y este, OB, es congruente con OP. ¿Por qué? Por la misma razón, es un radio este también. Entonces, este es un triángulo isósceles y este es otro triángulo isósceles. Vamos a ver, ¿no? Vamos a decir, demostración. Este creo que va a salir largo, ¿verdad? A ver si lo podemos hacer. Bueno, después vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver si lo... Yo creo que tal vez ese espacio nos ajusta, ¿no? Entonces vamos a decir, número 1, en triángulo AOP, tenemos que AO es congruente con OP, por ser radios. ¿Verdad? Este lado es congruente con este. Entonces este es un triángulo isósceles. Eso es lo que decimos. Triángulo AOP es isósceles. Por uno, tiene dos lados congruentes, entonces es isósceles. Entonces, este ángulo de acá es la suma de este ángulo más este, ¿no? Este ángulo, el externo, R o A, ¿no? La medida del ángulo R o A es... Ah, perdón, no hemos dicho que esos dos ángulos internos son congruentes, ¿verdad? Este ángulo con este son congruentes. Lo mismo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Que el ángulo, que los ángulos, vamos a decir, que el ángulo OAP es congruente con el ángulo OPA. Por 2, ¿no? Si es isósceles, tiene dos ángulos congruentes también. Entonces, como este es un ángulo externo, es 2 veces, o es 2 veces la medida de este, o 2 veces la medida de este, o podemos decir que es la suma de esos dos. Y como estos dos son congruentes, entonces podemos decir que es 2 veces la medida de este. Bueno, que la medida del ángulo ROA, la medida del ángulo ROA es igual a la medida del ángulo OAP, igual a la medida del ángulo OAP más la medida del ángulo OPA, por definición de ángulo externo. De ángulo externo, podemos decir eso así, porque este es un ángulo externo, ¿verdad? De este triángulo, entonces es la suma de los dos internos no adyacentes. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo ROA, la medida del ángulo ROA es 2 veces la medida del ángulo, este nos conviene decir, ¿verdad? OPA. Muy bien. Ahora en este otro triángulo, el ángulo externo sería este, ¿no? Este. Y este ángulo con este también son congruentes. Vamos a ver. ¿Esto por qué lo dijimos? Porque esos dos ángulos son congruentes, ¿no? En 3. Bueno. Vamos a bajar la figura porque ya se nos está quedando muy arriba, ¿no? Yo creo que la podemos traer acá. Bueno, veamos, estas demostraciones son un poco difíciles, pero yo creo que se pueden entender, ¿verdad? Y ahí está, nos dijeron que la hiciéramos. Ahí está en el libro, ¿no? Ahí está hecha de otra forma, pero yo espero que la simbología esta podría hacer que se complique, ¿verdad? Pero espero que se entienda. Vamos a ver. Ahora decimos que este triángulo, el triángulo OPB, ¿verdad? En triángulo
OPB, tenemos que OP es congruente con OB. Alguien quiere entrar, disculpe. ¿Por qué razón decimos eso? Porque esos dos segmentos son radios, ¿no? Por ser radios. Por ser radios de O, ¿no? De la circunferencia O. Este es congruente con este. Por lo tanto, decimos que el triángulo OPD es isósceles. Es isósceles. Por 6, ¿no? Dijimos que tiene dos segmentos congruentes, entonces es isósceles. Por lo tanto, tiene dos ángulos congruentes también. Ángulo OBP es congruente con el ángulo OPB. OPB. Por 7, ¿no? Si es un triángulo isósceles, tiene dos ángulos congruentes. Bueno, entonces decimos que este ángulo, ¿no? El ángulo ROB, ángulo, la medida del ángulo, ROB es igual a este ángulo más este, ¿no? A la medida del ángulo OPB más la medida del ángulo OBP por definición de ángulo externo. Fíjense que esto lo hemos venido diciendo en cada uno, ¿verdad? En cada uno de los triángulos. Número 10. Entonces podemos decir que la medida del ángulo ROB es dos veces la medida este, ¿no? Dos veces la medida de este ángulo. Dos veces la medida del ángulo OPB. Ese nos conviene, ¿no? Porque ahora a este ángulo le restamos este y a este ángulo le restamos este y lo que nos queda es que este ángulo es dos veces este, ¿verdad? Ya está. Esa es la demostración. Bueno, veamos. A la medida del ángulo ROB, a la medida del ángulo ROB, le restamos la medida del ángulo ROA menos la medida del ángulo ROA y esto es igual a, acuérdense, estamos a este ángulo restándole este, ¿no? Este de acá. Entonces, ROB es dos veces este, ¿no? Es dos veces OPB. Este ángulo, ¿verdad? Es dos veces la medida del ángulo OPB. Pero le estamos restando el ángulo este, ¿no? Que es dos veces este, ¿no? O sea, menos dos veces este, ¿no? Menos dos veces la medida del ángulo OPA, ¿verdad? OPA. Esto por definición de resta, ¿verdad? De resta de ángulos. O restando esos ángulos, ¿no? Entonces, si a este ángulo le restamos este, nos queda este, el ángulo central, ¿no? La medida del ángulo central, ¿no? A o B. La medida del ángulo A o B. Es este resultado, ¿no? Esta resta. Va a ser igual a dos veces la medida del ángulo OPB. La medida del ángulo OPB menos la medida del ángulo OPA. Bueno, entonces la medida del ángulo A o B, el ángulo central, A o B, es igual a dos veces la medida del ángulo, si a este, ¿no? A este ángulo le restamos este, lo que nos queda es este, ¿no? Nos queda el ángulo APB.
APB. Y eso era lo que teníamos que demostrar, ¿verdad? Esto, simplificando, ¿no? Lo anterior, simplificando, haciendo las operaciones estas. Y esta, pues, también simplificando, ¿no? Simplificando, haciendo la resta, ¿no? Simplificando, haciendo esta resta de ángulos acá, ¿no? Y entonces eso era lo que teníamos que demostrar, ¿no? Que la medida del ángulo AOB es 2 veces la medida del ángulo APB. A ver. AOB, la medida del ángulo AOB es 2 veces la medida del ángulo APB. Ahí está. O sea, la medida del ángulo central es 2 veces la medida del ángulo inscrito. Porque son 3 casos, ¿no? Son 3 casos. Ahí están, con las figuritas, ¿no? Este es el primer caso. El ángulo central, mira, es este. Y el ángulo inscrito es este. Demostramos que la medida del ángulo central es 2 veces la medida de este, ¿no? Del ángulo inscrito. Ahí está. Ahora, en el segundo caso es, supóngase que 3 puntos están alineados, ¿no? 3 puntos están alineados. El centro, este punto y este punto están alineados. Entonces, tendríamos que demostrar que la medida del ángulo externo es 2 veces la medida del ángulo inscrito, ¿no? La medida del ángulo central, perdón, es 2 veces la medida del ángulo inscrito y ahí está demostrado. Este fue, creo, el más fácil de los casos, ¿no? Y el más complicado, pero este es el más común, ¿no? El más común es ese, ¿no? Que la medida del ángulo central, que es este, es 2 veces la medida del ángulo inscrito. Este. Bueno, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Y los demás son ejercicios, pero yo tengo otros ejemplos por ahí para que no nos vayamos tan, ¿verdad? Tan directo a los ejercicios. Nos dicen que encontremos los valores de X y Y. Los valores de X y Y aquí en este problema, ¿no? Entonces, lo voy a hacer más grande porque yo tengo problemas visuales, ¿verdad? Ahí está. Esa es la figura que nos dan. Nos piden la medida del ángulo X y la medida del ángulo Y. X es este ángulo, ¿no? Este ángulo. Y este es Y, ¿verdad? Bueno, fíjense que dos ángulos que circunscriben el mismo arco, dos ángulos que sean, eso lo vamos a escribir como una propiedad, ¿no? Dos ángulos inscritos. Dos ángulos inscritos. Que subtienden el mismo arco, miden lo mismo, tienen iguales medidas. Tienen iguales medidas. Entonces veamos a partir de esto, ¿no? Fíjense, el ángulo A mide 15 grados y subtiende este arco, ¿verdad? Este es un lado y este es el otro lado. Así que la medida del ángulo A es 15 grados. Pero fíjense que el ángulo Y subtiende el mismo arco. Entonces la medida del ángulo Y también es 15. Y es 15 grados. Subtienden, ¿verdad? A mide 15 grados, Y mide 15 grados porque subtienden el mismo arco. Porque son ángulos inscritos y subtienden el mismo arco. Entonces, si A mide 15 grados y subtiende este arco, perdón, Y también mide 15 grados porque subtiende ese mismo arco. Ahora, aquí está la primera parte. La segunda parte, ¿no? ¿Cuánto mide X?
El arco que subtiende X es este, ¿no? Es este, ¿no? Este es un lado del ángulo X y este es el otro lado, ¿verdad? Las cuerdas que lo determinan es, ¿verdad? Esta y esta. Ahora, este ángulo mide 10 grados. Este ángulo que mide 10 grados, C, ¿verdad? Subtiende el mismo arco que el ángulo X, ¿no? Esta cuerda determina este punto y esta otra cuerda determina este punto y entonces determina el mismo arco que el ángulo X. Por lo tanto decimos que C mide 10 grados y X también mide 10 grados porque subtienden el mismo arco también, ¿verdad? Porque son ángulos inscritos, son ángulos inscritos y subtienen el mismo arco. ¿Se entiende, muchachos? Pregunto, ¿se entiende? Hola, ¿me están escuchando? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Lupita? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien no entendió? No tengan pena, ¿verdad? Cuando no entiendan algo, hay que preguntar lo que no se entiende. Para eso estamos, para tratar de ayudar. Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿no? Y las demostraciones se entendieron. Hicimos 4 demostraciones ahí, ¿no? Que la medida de un ángulo externo es la suma de los ángulos internos no adyacentes y que la medida de un ángulo central es 2 veces la medida del ángulo inscrito, ¿no? Si subtienen el mismo arco. 3 veces hicimos esa demostración. Lo que pasa es que son diferentes casos. Ahí están en el libro, ¿no? Ahí están en el libro. No tengo abierto el libro, pero ahí están. No tengo abierto el libro para enseñarles en la página que están, pero ahí está en el libro, ¿no? Ahí están hechas, lo que pasa es que están hechas de otra manera. Mi estilo de hacer las demostraciones es esta, de repente no es la más fácil de entender por la simbología, pero una vez que usted entiende la simbología, seguramente va a ser la forma más fácil de que usted mire las demostraciones. Yo sé que las demostraciones ahorita en décimo de repente se miran así complicadas, ¿no? Se miran bien difíciles porque en octavo que supuestamente se tenían que estudiar algunas demostraciones para que tuvieran algunos elementos, no sé si lo estudiaron. Creo que ¿quién les dio matemáticas a los que no estudiaron conmigo? Creo que les dio el profesor, ¿cómo se llama? Vaya. Fernando, no, ¿cómo se llama este muchacho? Mariano, ¿no? Mariano. Y como él llegó un poco tarde, yo sé que de repente a lo mejor no llegaron a cubrirlo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, no sé si realmente han entendido. De repente no me interesa mucho las demostraciones, yo las hago porque están hechas ahí en el libro, ¿no? No me interesa mucho, me interesa que entendamos más la parte esta operativa, ¿no? Más adelantito, ya cuando estén en un décimo, sí, las demostraciones son obligatorias. Hacer demostraciones es obligatorio, todo un parcial, ¿no? Todo un parcial, tal vez no todo un parcial, toda una unidad se dedica a las demostraciones. Entonces hay que irle entrando a las demostraciones, hay que ir tratando de entender, ¿no? Bueno, supóngase, vamos a hacer otros ejemplos que no los tenemos en el libro, pero que yo quiero que los hagamos para que les quede claro. Esto les quedó claro, ¿verdad? El ejemplo. El ejemplo fácil, repito, miren. 2 ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen la misma medida. El ángulo A mide 15 grados, ¿no? Subtiende este arco. El ángulo Y subtiende el mismo arco. Entonces esos 2 ángulos son iguales. Tienen igual medida, ¿no? Y mide 15.
¿Por qué razón? Subtiende el mismo arco que el ángulo A. X mide 10 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo que mide 10 grados y el ángulo X subtienden el mismo arco. Entonces miden lo mismo. Eso es el criterio, ¿no?, que se aplicó ahí. Bueno, ¿se entendió eso, verdad? ¿Sí? Ok. Vamos a poner otros ejemplos que yo tengo por ahí. Vamos a ver. Bueno, esta parte ya la podemos cambiar, ¿no? Ya está. Como ustedes, sí, yo les voy a subir el video. Si lo quieren volver a ver, solo tienen que bajarlo y repetirlo todas las veces que lo quieran ver. Entonces aquí vamos a hacer algunas cosas, ¿no? Voy borrando esto. Bueno, miren. Bueno, espérenme un poquito. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? Su ropa, no, solo 3 camisetas pude conseguir. Bueno. No creo que ocupemos todo este espacio, pero bueno, lo vamos a dejar. Es el ejercicio 3.1, es tarea para ustedes, muchachos, ¿verdad? Vamos a ver. Supóngase que tenemos una figura como la siguiente. Dada la siguiente figura, o dadas las siguientes figuras, digamos, ¿verdad? Ejemplos. ¿Me ayudan ustedes, no? Dadas las siguientes figuras. Dadas las figuras, número 1, tenemos acá, a ver si parece un círculo, ¿no? Parece un círculo, ¿verdad? Y ahí tenemos los siguientes puntos, el centro, ¿no? El centro. Llamémosle aquí a un punto A. Y aquí a un punto le llamamos B, ¿verdad? Y determinan este ángulo. Si tenemos que este es el ángulo alfa, ¿verdad? Aquí el punto O. Si tenemos el ángulo alfa que mide, sí, la medida del ángulo alfa es igual a 86 grados, digamos, ¿no? ¿Cuánto mide el arco AB? ¿Verdad? Pregunta. ¿Cuánto mide el arco AB? El arco AB es este, ¿no? ¿Cuánto mide el arco AB? ¿Qué nombre recibe el ángulo alfa? Segunda pregunta, ¿no? ¿Qué nombre? A ver. ¿Qué nombre recibe el ángulo alfa? De acuerdo a lo que hemos estado hablando, ¿no? Creo que no está bien centrado. Pero en fin. Ahí está el punto O. Bueno, yo creo que se entiende lo que estamos tratando de plantear, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama este ángulo, muchachos? No de acuerdo a la letra que se le asigna, ¿no? Que es alfa. Ya sabemos, esta es la letra griega, ¿verdad? Alfa. Un ángulo se representa con una letra griega o con una letra del abecedario o con 3 letras, de acuerdo a lo que
se necesite, ¿no? Este es el ángulo alfa. Vaya, bueno, alfa, ¿no? No lo puedo... Ah, no, sí se puede hacer. Se puede hacer mejor. Vamos a ver. El ángulo alfa. Ahí está, sí se podía, ¿verdad? Lo que pasa es que se me olvidan algunas cosas. Ese es el ángulo alfa. ¿Cómo se llama? De acuerdo a lo que hemos definido. Nosotros definimos dos tipos de ángulos. ¿Cuáles fueron los ángulos que definimos hoy? Exactamente. ¿Qué ángulo es este entonces, Lupita? Ese es un ángulo central. Ese es el nombre que recibe, ¿verdad? Es un ángulo central. El nombre que recibe alfa es central o ángulo central, ¿verdad? Mejor le ponemos ángulo central. Ángulo central. Muy bien. ¿Y cuánto mide el arco AB? También lo dijeron, ¿no? Nos lo dijeron. Nos dijeron que la medida del arco es igual a la medida del ángulo central. Si el ángulo mide 86 grados, el arco también mide lo mismo que el ángulo, ¿no? Este mide, ¿cuánto? ¿Cuánto mide el arco? Si el ángulo mide 86 grados, el arco AB se nombra contra el movimiento de las manecillas del reloj, ¿verdad? AB es este arco, ¿no? ¿Cuánto mide, muchachos? José David, ¿está por ahí? Mejía, David Mejía, Daniel. Si el ángulo mide 86 grados, el arco también mide 86 grados, pues. ¿Verdad? La medida del ángulo central es la misma medida del arco que subtiende. Ahí está, primer ejemplo, ¿no? Espero que lo entendamos. Número 2. Tenemos otra figura. Ahora vamos a tener algo así. Y vamos a decir lo siguiente. Este es el punto A, el punto B y el punto C. A este ángulo le vamos a llamar alfa también, ¿no? No, mejor llamémosle beta, ¿no? Para que no nos confundamos tanto con... Ese ángulo ahora es beta. Veamos otra cosa. Ahora, nos dan la medida del arco AB. La medida de AB es, digamos, 40 grados, 50 minutos y 32 segundos. ¿Qué nombre recibe el ángulo alfa? Beta, perdón, sí. ¿Qué nombre recibe beta? ¿Y cuánto mide? ¿Cuánto mide beta? ¿Cuánto mide beta? Entonces, ¿qué nombre recibe? Fíjense, tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son cuerdas. La diferencia con el ángulo central es el centro, el vértice del ángulo central está en el centro y sus lados son radios, ¿no? Este se llama entonces ángulo inscrito.
Ángulo inscrito, respuesta, ¿verdad? Ángulo inscrito. ¿Y cuánto mide? El arco mide 40 grados, 50 minutos, 32 segundos. Entonces, la medida de beta fíjense que si tuviéramos un ángulo central aquí, esa sería la medida del ángulo central, ¿no? ¿Verdad? Esta sería la medida del ángulo central. 40 grados, 50 minutos, 32 segundos. Pero este ángulo mide el doble que lo que mide este, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide beta? La mitad de 40, 20 grados, la mitad de 50 minutos, 25 minutos y la mitad de 32, 16 segundos. Ahí está, ¿verdad? Sí, se entiende lo que digo. Este es el ángulo central. El ángulo central mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito, ¿no? ¿Sí? Este mide la mitad entonces de lo que mide este. Si este es el doble de este es la mitad de lo que mide este. ¿Sí se entiende? Ok, ok. Un último ejemplo y con eso por hoy terminaríamos, ¿verdad? Número 3. A ver. Tenemos los puntos A, B y C. Los puntos A, B y C y el centro O, ¿verdad? Entonces, supóngase. Tenemos este segmento. Tenemos este. Y... perdón, este pasa por ahí, por el centro. Entonces aquí va a estar A. Y no ahí donde dije, ¿verdad? Aquí va a estar A. Y tenemos este otro segmento. Este es O, ¿verdad? Este es alfa y este beta. Entonces, este es el problema número 3. Si alfa mide 20 grados, ¿qué nombre recibe alfa? Número 2. ¿Cuánto mide el arco AB? ¿Cuánto mide AB el arco, no? ¿Cuánto mide beta? ¿Cuánto mide beta? ¿Qué nombre recibe beta? ¿Qué nombre recibe beta? Y por último, ¿cuánto mide el arco BC? El arco BC. Veamos entonces, ¿no? ¿Qué nombre recibe alfa? Alfa es este ángulo, ¿no? No insisto, ¿verdad? O sí insisto. Su vértice está sobre la circunferencia, sus lados son cuerdas. ¿Qué nombre recibe? Ángulo inscrito.
ángulo inscrito. Muy bien. ¿Qué nombre recibe? No, ¿cuánto mide el arco AB? Si ya nos dicen que alfa mide 20, ¿no? ¿Se acuerdan? Mide el doble. Entonces, si alfa mide 20, AB mide, ajá, la medida de AB es 40 grados. ¿Verdad? Este mide 20, entonces el arco que subtiende mide el doble, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto mide beta? ¿Cuánto mide beta? Es un ángulo central, mide lo mismo que el arco, ¿no? El arco AB mide 40, así que B mide 40. Y ya les dije, ¿qué nombre recibe B? Ángulo central. Ahora la pregunta del millón, ¿verdad? Esta, la difícil, ¿verdad? Aunque no está difícil. ¿Cuánto mide BC este arco, ¿no? ¿Cuánto mide BC? Sabemos cuánto mide beta, ¿no? ¿Mide? ¿Cuánto mide este ángulo? No, 20 mide este, ¿no? Ese fue el que nos dan. Este, ¿no? Este que forma un ángulo llano con beta, ¿verdad? Forma un ángulo llano con beta desde aquí hasta acá. ¿Cuánto mediría? Todo este, ¿no? O solo este, ¿cuánto mide? Pues? Todo este mediría 180, ¿no? ¿Por qué razón? Es un ángulo llano. Es un ángulo llano, ¿no? Un ángulo sobre una recta. ¿Cuánto mide? 180 grados, ¿verdad? ¿Qué sería esto, no? Esto más esto, ¿cuánto suma? ¿Cuánto mide entonces este? Si este mide 40, este mide para 180. 140. Muy bien. Entonces este es un ángulo central, ¿no? ¿Cuánto mide el arco BC? Lo que mide el ángulo central ahí, ¿no? La medida del arco BC, 140, lo que mide el ángulo central, ¿no? Otra forma de verlo es, este mide 40 grados, ¿no? La mitad de la circunferencia es 180 grados, este mide 40, ¿cuánto mide este? Para 180, 140. ¿Estamos? Bueno, entonces me alegro, ¿verdad? Intenten resolver, ahí quedan unos poquitos ejercicios realmente, pero pueden buscar ejercicios ustedes, ¿verdad? Pueden buscar ejercicios por ahí no sé, en YouTube, pueden buscar ejercicios de ángulos inscritos, ¿verdad? Para que no sean tan poquitos, porque solo quedan 3 ahí, pues déjenme ver. 4 quedan. 4. Entonces, intenten buscar más ejercicios en YouTube ustedes, ¿no? Bueno, espero que todos hayan entendido. Yo sé que no todos responden, pero no puedo preguntarles uno por uno porque no puedo estar cambiando de, ¿cómo se llama? De documento, ¿verdad? A cada momento. Pero espero que todos hayan entendido. Si no han entendido,